El silencio no es una ausencia de sonido, es un umbral vibrante que respira detrás de cada pensamiento, una profundidad que nos observa mientras creemos observar al mundo. Desde niño sentí que había algo más allá del ruido mental, una corriente invisible sosteniendo la experiencia cotidiana, como si la realidad fuese un tejido sensible esperando ser reconocido en silencio. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que el silencio no consistía en forzar la mente a callar, sino en atender con tal intensidad que el ruido se volvía transparente. Comprendí que cada pensamiento es una ola que emerge del mismo océano que pretende ocultar y que luchar contra ella solo agita más el agua. Cuando intento silenciar mi mente, la convierto en enemiga. Cuando la observo sin juicio, comienza a revelar su origen. El silencio verdadero no es una habitación vacía, es un campo pleno de presencia donde cada sensación tiene un brillo particular. En ese campo advierto la respiración como un péndulo luminoso, el latido como un tambor antiguo, la tensión del cuerpo como un mapa que señala territorios olvidados. Nada necesita desaparecer, todo pide ser mirado con una atención desnuda. La atención es una llama quieta que no quema, pero transforma. Allí donde la poso, la experiencia se reorganiza, como si la realidad respondiera a la calidad de mi mirada. Entonces advierto que el pensamiento pierde su tiranía no porque haya sido expulsado, sino porque ha sido comprendido. El silencio es comprensión en acto, una lucidez que abraza incluso el caos. Cuando permanezco atento, los recuerdos surgen y se disuelven como figuras trazadas en agua. Las emociones atraviesan el pecho y encuentran cauces sin dejar cicatriz. Descubro que la mente no es un enemigo a domesticar, sino un instrumento sensible que requiere afinación. Y esa afinación ocurre cuando la escucho sin interferencia, cuando permito que cada pensamiento complete su ciclo natural. Así, el silencio deja de ser meta y se convierte en fundamento, una base invisible que sostiene cada acto, cada palabra, cada decisión. Desde esa base hablo, camino, miro, y el mundo responde con una claridad inesperada. Comprendo entonces que estar presente es el arte supremo de vivir, una disciplina amorosa que se renueva instante a instante, revelando que el silencio no es callar la mente, sino escuchar la totalidad que ya somos, aquí, ahora, sin huida, sin esfuerzo, plenamente despiertos, abiertos a la vastedad que nos habita siempre. Cuando comprendí que el silencio no exigía violencia contra el pensamiento, algo en mí se relajó con una profundidad desconocida. Había pasado años intentando dominar la mente, como quien pretende domesticar el viento encerrándolo en una botella. Cada técnica era un esfuerzo, cada esfuerzo una nueva capa de tensión. Sin embargo, al detenerme y simplemente atender, advertí que la mente se comporta como un cielo cambiante. Las nubes no necesitan ser empujadas para que el azul aparezca. La atención es ese azul. No compite, no resiste, no impone, permanece y en su permanencia todo encuentra su lugar. Descubrí que el ruido mental es un fenómeno secundario, un eco de procesos más profundos. Cuando la atención se dispersa, el pensamiento ocupa el centro. Cuando la atención se recoge, el pensamiento vuelve a su función natural. Entonces la mente deja de ser protagonista y se convierte en instrumento. Comprendo que el silencio no es ausencia de actividad, sino coherencia interna. Es un orden que surge cuando la observación es clara. En ese estado, cada percepción se intensifica. El sonido distante de un automóvil, la textura del aire sobre la piel, el peso exacto del cuerpo sobre la tierra, todo adquiere nitidez. La presencia no es una postura rígida ni una solemnidad artificial. Es una apertura sensible, una disponibilidad absoluta al instante. Cuando estoy presente, el tiempo pierde su filo ansioso. El pasado deja de reclamar explicación y el futuro deja de exigir garantías. Solo queda la inmediatez viva de la hora, expandiéndose sin límites. Allí comprendo que la atención es creadora. La realidad que experimento depende de la calidad con la que la observo. Si observo con prisa, obtengo fragmentos. Si observo con profundidad, accedo a la totalidad. He visto cómo, al sostener la atención en una emoción difícil, ésta se transforma, no porque la obligue a cambiar, sino porque, al ser vista,
pierde su opacidad. La ira revela miedo, el miedo revela fragilidad, la fragilidad revela una necesidad de amor, y en esa cadena de revelaciones, el silencio opera como una luz que atraviesa capas sucesivas hasta alcanzar el núcleo. Permanecer atento es permitir que la experiencia se despliegue sin interferencia. Es confiar en que cada fenómeno tiene su propio ritmo de resolución. Así, la mente aprende a descansar en la conciencia que la contiene, y el silencio se manifiesta como una presencia viva que sostiene cada respiración. En la práctica cotidiana, comprendí que el silencio no es un evento extraordinario reservado para retiros o montañas lejanas, sino una dimensión accesible en medio del bullicio. Puedo estar caminando por una calle llena de voces, motores y pasos apresurados y aún así reconocer ese fondo inmutable que no se altera. El sonido ocurre en la superficie, el silencio permanece en la profundidad. Cuando dirijo mi atención hacia esa profundidad, advierto que el ruido no lo interrumpe, solo lo contrasta. Es como si cada estímulo fuera una pincelada sobre un lienzo inmenso que jamás se rasga. Entonces la atención se convierte en un acto radical. No es simplemente mirar, es habitar aquello que miro. Si observo un árbol, no lo reduzco a una idea. Lo percibo en su textura, en su forma, en la manera en que la luz descansa sobre sus hojas. Al sostener esa mirada sin nombrar, el pensamiento pierde urgencia. No desaparece, pero se aquieta, como un animal que reconoce que no hay amenaza. Comprendo que la mente se agita cuando intenta apropiarse de la experiencia. Cuando deja de hacerlo, descansa. Esta comprensión transformó mi relación con el conflicto interior. Antes creía que debía resolver cada contradicción, cada duda, cada impulso contradictorio. Ahora advierto que muchos de esos conflictos se disuelven cuando son vistos con atención plena. La conciencia actúa como un espacio integrador donde las partes fragmentadas encuentran coherencia. No necesito intervenir, necesito estar presente. Y esa presencia no es pasiva, es una intensidad silenciosa que sostiene sin forzar. He observado que cuando la atención se estabiliza, el cuerpo también cambia. La respiración se vuelve más amplia, los músculos liberan tensiones antiguas, el rostro suaviza su gesto. Es como si el organismo entero respondiera a la calidad de la conciencia que lo habita. En ese estado, cada acción surge con mayor precisión. Hablar se vuelve más claro, escuchar más profundo, decidir más sencillo. La vida cotidiana adquiere una claridad casi luminosa. Descubro que el silencio no es una meta distante, sino una base siempre disponible. Solo requiere que recuerde mirar sin interferir, sentir sin rechazar, estar sin huir. Y en ese estar completo, la experiencia revela su orden interno, una armonía que había permanecido oculta tras la prisa mental. Con el tiempo advertí que la atención sostenida modifica la estructura misma de la experiencia. No se trata solo de sentir más calma, se trata de percibir la arquitectura invisible que organiza lo que llamamos realidad. Cuando observo un pensamiento en el instante exacto en que surge, noto que no aparece de la nada. Hay una vibración previa, una intención apenas perceptible, una microtensión en el cuerpo que lo precede. Si permanezco atento a esa fase sutil, el pensamiento pierde solidez. Ya no es una orden que debo obedecer, sino un fenómeno que puedo comprender. Así descubrí que la mente es un proceso dinámico, no una entidad fija. Cada idea, cada recuerdo, cada proyección futura es una configuración momentánea dentro de un campo más amplio. Ese campo es el silencio, no un silencio muerto, sino una matriz fértil que contiene todas las posibilidades. Cuando la atención se afina, comienzo a reconocer esa matriz como mi verdadera identidad. No soy únicamente el contenido de mis pensamientos, soy el espacio donde esos pensamientos aparecen y desaparecen. Esta comprensión tiene consecuencias profundas. Si no soy mis pensamientos, tampoco soy mis miedos ni mis narrativas repetidas. Puedo observar la ansiedad sin convertirme en ella. Puedo sentir tristeza sin definir mi identidad a partir de ella. El silencio actúa como una plataforma estable desde la cual la experiencia se vuelve fluida. Nada queda fijado de manera definitiva. Todo es proceso, movimiento,
transformación. Al practicar esta forma de atención, también cambia mi relación con los demás. Escuchar se convierte en un acto total. Ya no preparo mi respuesta mientras el otro habla. Permito que sus palabras resuenen en ese espacio silencioso, en ese vacío atento. Comprendo más allá del lenguaje. Percibo la emoción detrás de la frase, la intención detrás del gesto. La comunicación se vuelve más auténtica porque nace del silencio compartido. Entonces advierto que el silencio no es aislamiento, sino conexión profunda. Cuando estoy plenamente presente, la separación entre yo y el mundo se vuelve menos rígida. Siento que participo de una misma red de conciencia que se expresa en múltiples formas. La atención revela esa unidad sin necesidad de creencias. Basta con observar con honestidad, y en esa observación continua, el ruido mental deja de dominar la escena, como si finalmente hubiera encontrado su lugar dentro de una totalidad más vasta y armoniosa. Hubo un momento en que comprendí que el mayor obstáculo para el silencio era la expectativa de alcanzarlo. Mientras lo buscaba como un logro, lo convertía en objeto de deseo, y todo deseo genera tensión. La mente decía, aún no es suficiente, aún hay ruido, aún falta algo. Esa voz, aparentemente motivadora, era en realidad la fuente de la inquietud. Cuando dejé de perseguir el silencio y comencé a atender lo que ya estaba ocurriendo, la búsqueda se disolvió. El silencio no llegó, se reveló. Advertí entonces que cada intento de mejorar la experiencia era una forma sutil de rechazo. Si meditaba esperando tranquilidad, me alejaba de lo que realmente sucedía. Si intentaba controlar la respiración para sentir paz, introducía una interferencia innecesaria. La atención genuina no corrige, no edita, no selecciona, permite, y en ese permitir hay una inteligencia natural que reorganiza la experiencia desde dentro. Es como si la conciencia supiera cómo armonizarse cuando no es manipulada. Observé también que el silencio tiene grados de profundidad. Hay un silencio superficial que se experimenta cuando disminuyen los estímulos externos. Pero existe otro más hondo, independiente de las circunstancias. Ese silencio profundo puede estar presente incluso en medio de una discusión o de una situación intensa. Es una estabilidad interior que no se fragmenta. Cuando lo reconozco, la reacción automática pierde fuerza. Puedo responder en lugar de reaccionar. Puedo elegir en lugar de repetir patrones. En esa estabilidad descubro una claridad sorprendente. Las decisiones surgen con menos conflicto. Las palabras encuentran su tono exacto. Las acciones se alinean con una coherencia interna. No se trata de perfección, sino de integración. El silencio integra lo que estaba disperso. Donde antes había contradicción, ahora hay diálogo interno. Donde antes había impulso ciego, ahora hay comprensión. He aprendido que la atención es una práctica constante, no un estado fijo. Requiere recordarse a sí misma una y otra vez, pero cada vez que regreso, el retorno es más sencillo. La mente comienza a confiar en ese espacio silencioso como un hogar seguro, y poco a poco, la vida entera se convierte en un ejercicio de presencia. Cada encuentro, cada desafío, cada instante ordinario es una invitación a habitar ese fondo inmutable que siempre está disponible, aguardando ser reconocido con una mirada limpia y una conciencia despierta. En esa continuidad de la práctica advertí algo aún más sutil. El silencio no solo transforma mi experiencia interna, también modifica la forma en que percibo la realidad externa. Cuando la atención es fragmentada, el mundo aparece fragmentado. Cuando la atención es íntegra, el mundo revela coherencia. No es que los objetos cambien, es la estructura de mi percepción la que se reorganiza. La realidad deja de ser una colección de cosas aisladas y comienza a manifestarse como un entramado vivo, interdependiente, dinámico. Al permanecer atento, noto que cada percepción está sostenida por una red de sensaciones corporales. La vista no es solo visión. Está acompañada por microajustes musculares, por ritmos respiratorios, por estados emocionales que colorean lo observado.
Si ignoro ese trasfondo, creo que veo objetivamente, pero cuando lo incluyo en mi atención, comprendo que la experiencia es una construcción activa. El silencio me permite observar ese proceso en tiempo real. Es como mirar el telar mientras el tejido se forma. Entonces, surge una responsabilidad profunda. Si mi manera de atender influye en la realidad que experimento, cada acto de percepción es creativo. No en el sentido fantástico de inventar mundos arbitrarios, sino en el sentido preciso de participar en la configuración de lo que aparece. La atención dispersa genera confusión, la atención clara genera orden. Y ese orden no es impuesto, es revelado. He comprobado que cuando entro en un espacio con la mente agitada, percibo tensión incluso donde no la hay. En cambio, cuando entro desde el silencio, mi presencia misma parece armonizar el entorno. Las conversaciones se suavizan, los conflictos encuentran puntos de encuentro, las decisiones se vuelven más conscientes. No es magia, es coherencia. El silencio interno se refleja en el campo relacional. Poco a poco comprendo que la presencia es una forma de ética. No necesito imponer reglas externas cuando mi atención está despierta. La claridad misma orienta mis actos. Sé cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Esta inteligencia no proviene del análisis excesivo, sino de la sensibilidad refinada por el silencio. Así, cada instante se convierte en laboratorio y revelación. La vida entera es una oportunidad para comprobar que el silencio no es callar la mente, sino participar conscientemente en el misterio continuo de la experiencia que se despliega aquí y ahora. Al profundizar en esta observación, comprendí que el silencio también desnuda nuestras ilusiones más arraigadas. Cuando la atención es sostenida, las máscaras internas comienzan a caer. Aquello que creía sólido, definitivo, se revela como una narrativa repetida con insistencia. La identidad misma, ese relato que digo ser, aparece como una construcción dinámica sostenida por la memoria. En el silencio, la memoria pierde su dominio absoluto. No desaparece, pero deja de dictar el presente. Descubrí que muchas de mis reacciones no pertenecían al instante actual, sino a experiencias pasadas que buscaban continuidad. El cuerpo reaccionaba antes de que la conciencia interviniera. Pero al introducir atención en ese intervalo mínimo entre estímulo y respuesta, algo extraordinario ocurría. Surgía libertad. Ese intervalo, casi imperceptible, es una puerta. Y esa puerta se abre únicamente cuando el silencio está activo. Sin silencio, la respuesta es automática. Con silencio, la respuesta es consciente. En ese espacio de libertad, advierto la posibilidad de reinventarme en cada momento. No estoy condenado a repetir patrones emocionales ni a perpetuar viejas interpretaciones. Puedo mirar una situación conocida con ojos nuevos, puedo escuchar una crítica sin sentir amenaza, puedo enfrentar la incertidumbre sin que el miedo tome el control. Todo esto no es un logro intelectual, es el resultado natural de una atención lúcida. El silencio, entonces, no es pasividad. Es una forma de poder interno que no necesita imponerse. Es firme sin rigidez, abierto sin debilidad. Cuando estoy en silencio, mi palabra adquiere peso, porque nace de una fuente clara. Mi acción se vuelve precisa, porque no está contaminada por impulsos inconscientes. Incluso el error se convierte en aprendizaje inmediato, ya que la atención lo ilumina sin juicio. He llegado a comprender que el silencio es una disciplina amorosa hacia uno mismo. Implica escuchar lo que duele, observar lo que incomoda, sostener lo que preferiríamos evitar, pero en esa honestidad surge una energía renovada. La mente deja de huir y comienza a comprender. Y en esa comprensión, la presencia se vuelve más estable, más profunda, más natural. Así continúo explorando, sabiendo que cada instante ofrece la oportunidad de entrar nuevamente en ese espacio vasto donde la mente se aquieta no por imposición, sino por entendimiento. A medida que el silencio se vuelve más constante, percibo que no es algo que yo produzca, sino algo que siempre ha estado ahí, esperando que deje de interferir. Es como un fondo luminoso
que no depende de mis estados de ánimo. Cuando estoy alegre, está presente; cuando estoy confundido, también. Esta comprensión cambia radicalmente la búsqueda espiritual. Ya no se trata de alcanzar experiencias extraordinarias, sino de reconocer lo ordinario con una atención extraordinaria. En ese reconocimiento advierto que la mente teme el silencio porque lo asocia con vacío, con pérdida, con desaparición. Pero el silencio auténtico no es carencia, es plenitud sin forma. Contiene todo sin identificarse con nada. Cuando la atención descansa en él, surge una sensación de amplitud que no necesita estímulos para sentirse viva. Es una vitalidad serena, una intensidad sin agitación. He observado que incluso el pensamiento creativo florece mejor desde ese espacio. Las ideas emergen con mayor claridad cuando no son forzadas. La intuición se vuelve más accesible. Las soluciones aparecen sin el esfuerzo habitual. Es como si el silencio organizara la información dispersa y la presentara en una síntesis inesperada. Comprendo entonces que la mente no pierde capacidad en el silencio, la refina. También descubro que el miedo a estar solos proviene, en gran medida, del temor a escuchar nuestra propia mente sin distracciones. Pero cuando la atención se afianza, la soledad se transforma en intimidad con uno mismo. Ya no necesito llenar cada momento con estímulos externos. Puedo sentarme y simplemente ser, y en ese ser encuentro una compañía profunda, la conciencia misma. Esta práctica constante revela una verdad sencilla y poderosa. El silencio no es una técnica, es una forma de vivir. No pertenece a un horario específico ni a una postura determinada. Puede acompañar cada acto, cada palabra, cada respiración. Solo requiere que recuerde volver una y otra vez a la atención desnuda. Y en ese retorno continuo, la presencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en mi estado natural, un territorio íntimo donde la mente descansa y la realidad se despliega con transparencia. Cuando el silencio comienza a impregnar cada rincón de la experiencia, surge una comprensión aún más profunda. No hay separación real entre quien observa y lo observado. Durante años, creí que yo era un sujeto mirando un mundo externo, independiente de mí, pero al sostener la atención con rigor, esa frontera se vuelve porosa. La percepción ocurre en la conciencia y todo lo percibido aparece dentro de ese mismo campo. El árbol que miro, el sonido que escucho, el pensamiento que surge, todo acontece en un mismo espacio indivisible. Esta intuición no es una teoría, es una vivencia directa. Cuando la mente se aquieta por comprensión, la experiencia adquiere una cualidad unificada. No hay un centro rígido defendiendo su identidad. Hay un fluir continuo de fenómenos que se reconocen a sí mismos. En ese reconocimiento, la sensación de aislamiento disminuye. La vida deja de sentirse como una lucha individual y comienza a percibirse como participación en una totalidad dinámica. El silencio revela que la conciencia no está encerrada en el cuerpo. El cuerpo es una expresión dentro de la conciencia. Esta inversión transforma la manera de habitar el mundo. El miedo a perder control se suaviza, porque comprendo que nunca hubo un controlador absoluto, solo procesos interconectados emergiendo en un campo común. La presencia se convierte en confianza profunda en ese orden invisible. Cuando camino atento, siento que el entorno no es ajeno. El aire que respiro, la luz que toca mi piel, los sonidos que me rodean, todo participa en una misma sinfonía. Yo no soy el director separado de esa música, soy una nota dentro de ella. Y sin embargo, esa nota contiene la totalidad del concierto. Este reconocimiento produce humildad y asombro al mismo tiempo. Así el silencio deja de ser una práctica individual para convertirse en una comprensión ontológica. Es el fundamento mismo de la experiencia. No necesito retirarme del mundo para hallarlo. Lo descubro en el corazón de cada interacción, en cada mirada, en cada gesto, en cada decisión consciente. Y cuanto más profundo es el silencio, más clara es la evidencia de que siempre ha estado sosteniéndolo todo silenciosamente, como la base invisible de la existencia que se revela cuando finalmente
aprendemos a atender sin interferir. He llegado entonces a una conclusión que no nace del pensamiento, sino de la experiencia repetida y verificada en la intimidad de la conciencia. El silencio es la raíz de toda transformación auténtica. No transforma porque imponga una nueva forma, sino porque revela la estructura profunda de lo que ya es. Cuando la atención es plena, la realidad se muestra sin distorsión y esa claridad tiene un poder inmenso. Ver con claridad es cambiar. Comprender es liberar. Durante este recorrido he observado que cada vez que regreso al silencio, algo en mí se ordena. Las prioridades se simplifican, los conflictos pierden dramatismo, la urgencia cede espacio a la comprensión. Descubro que muchas de las luchas que sostenía eran producto de una mente que no sabía descansar en la presencia. Al aprender a atender sin violencia, la energía antes invertida en resistir se convierte en lucidez. Y esa lucidez ilumina incluso las zonas más oscuras de la experiencia. El silencio no elimina el dolor, pero lo vuelve inteligible. No suprime la incertidumbre, pero la hace habitable. No borra el pensamiento, pero lo sitúa en su justa dimensión. Comprendo ahora que callar la mente es un acto superficial. Atender la mente es un acto revolucionario, porque al atenderla descubro que no soy prisionero de su contenido. Soy el espacio donde ese contenido aparece. Y ese espacio es vasto, estable, profundamente libre. Si algo deseo transmitir es esto. El silencio no es una meta distante reservada para unos pocos. Es una posibilidad inmediata, accesible en este mismo instante. Basta con detenerse, sentir la respiración, escuchar sin anticipar, mirar sin etiquetar. En ese gesto simple comienza una revolución silenciosa. Una revolución que no se anuncia con estruendo, pero que transforma la manera de existir. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoce esta verdad. Tal vez no con palabras, pero sí con una intuición sutil que te invita a explorar más. Permanece atento, regresa al silencio cada día. Permite que la presencia impregne tus actos más simples y descubrirás, como yo lo hice, que el silencio no es callar la mente, sino despertar a la profundidad de lo que siempre ha estado sosteniendo tu vida. Allí comienza una comprensión que no tiene fin, y cada nuevo instante se convierte en una puerta abierta hacia una conciencia más amplia, más lúcida, más plenamente viva. Antes de cerrar este recorrido, quiero llevarte a un punto todavía más íntimo, no al silencio como concepto, no a la presencia como idea inspiradora, sino al hecho inmediato de estar aquí leyendo o escuchando estas palabras. En este instante preciso hay sonidos a tu alrededor, sensaciones en tu cuerpo, quizá pensamientos evaluando lo que digo, y sin embargo, detrás de todo eso hay algo que permanece intacto. No cambia con el contenido, no se altera con la emoción, ese algo es el silencio consciente. Detente un momento y adviértelo. No necesitas modificar nada, no necesitas respirar de una forma especial ni adoptar una postura distinta. Solo reconoce el espacio en el que esta experiencia está ocurriendo. Ese reconocimiento es sutil pero decisivo. Es el giro de la atención hacia su propia fuente. Cuando ocurre, incluso por segundos, comprendes que el silencio no depende de las circunstancias. Es anterior a ellas. A lo largo de mi vida investigué la mente, la percepción, la relación entre conciencia y realidad, exploré estados ampliados, observé fenómenos extraordinarios, dialogué con tradiciones antiguas, pero lo más revelador no fue lo espectacular, sino lo simple, la evidencia directa de que la atención transforma la experiencia desde su raíz. Y esa transformación comienza en el silencio que no fuerza, que no reprime, que no huye. Si integras esta comprensión en tu vida diaria, algo se reconfigura. No necesitas aislarte del mundo, necesitas habitarlo con presencia. Cada conversación puede ser un ejercicio de escucha total. Cada dificultad puede ser una oportunidad para observar la reacción antes de que se solidifique. Cada decisión puede nacer desde un espacio claro en lugar de la prisa mental. Así, el silencio se vuelve práctico, encarnado, real. Te invito a comprobarlo por ti mismo. No creas en mis palabras, experimenta.
Atiende ahora mismo a lo que ocurre dentro y fuera de ti. Percibe el fondo estable que sostiene cada fenómeno y desde ahí vive. Si esta exploración ha resonado contigo, continúa profundizando. Permite que la presencia sea una disciplina diaria, porque en el silencio atento no solo encuentras calma, encuentras comprensión. Y en la comprensión encuentras una forma de libertad que transforma la manera de mirar, de sentir y de existir en este misterio continuo que llamamos vida. Y aún así, el silencio no se agota en una experiencia culminante ni en una conclusión definitiva. Es un comienzo perpetuo. Cada vez que creo haberlo comprendido, me muestra una profundidad nueva. Cada vez que pienso haber llegado, me revela que apenas estoy aprendiendo a mirar. Esta es la paradoja luminosa del silencio. No es un destino, es una apertura constante. Cuando lo habito, descubro que la vida entera se convierte en maestra. Un gesto cotidiano encierra una lección, una emoción intensa contiene una revelación, un instante trivial guarda una puerta hacia lo infinito. Nada queda excluido cuando la atención es total. Comprendo entonces que el verdadero aprendizaje no consiste en acumular conocimiento, sino en refinar la presencia, porque es en la presencia donde el conocimiento se vuelve sabiduría vivida. Es en la presencia donde el pensamiento encuentra su justa medida. Es en la presencia donde el yo rígido se flexibiliza y permite que la realidad fluya sin resistencia innecesaria. El silencio no me aparta del mundo, me introduce en él con mayor profundidad. Me enseña a escuchar antes de afirmar, a sentir antes de reaccionar, a comprender antes de juzgar. Y en esa actitud, la existencia adquiere una densidad distinta, una claridad que no depende de circunstancias favorables. Si alguna certeza puedo ofrecerte después de este recorrido, es esta. El silencio no es callar la mente, es recordar quién eres antes de que la mente hable. Es reconocer el espacio consciente que sostiene cada pensamiento, cada emoción, cada percepción. Desde ahí, la vida deja de ser una secuencia caótica de eventos y se convierte en un proceso inteligible, íntimo, transformador. Te invito a seguir explorando esta dimensión con rigor y honestidad, no como una moda, no como una técnica pasajera, sino como una disciplina interior que puede acompañarte siempre. Permite que cada día sea una oportunidad para profundizar en esta comprensión, porque cuanto más te adentras en el silencio, más descubres que no tiene límites. Y en esa exploración continua, cada reflexión abre nuevas perspectivas, cada experiencia revela nuevas capas, cada instante se convierte en un umbral. Allí, en esa atención viva y constante, comienza una forma de libertad que merece ser recorrida una y otra vez con ojos nuevos, con mente clara, con presencia absoluta